En el vídeo de hoy vamos a hablar de la Capilla Sixtina de la Arqueología de América, como la describió BBC News. No hay explorador que se precie que no haya oído hablar de Chiribiquete. Te invito a descubrir los secretos de un lugar mágico, los secretos detrás de sus murales pictóricos y mucho más. Aquí entre nos y aprovechando que nadie nos escucha. Por eso, no nos ve nadie, tú tranquilo. Fue uno de los momentos más singulares de mi vida. ¿Es cierto que has mirado a los ojos a un jaguar? La pregunta más importante de esta entrevista: ¿cuándo vas a llevarme a una de esas expediciones? Bueno. Hola soñadores, mi nombre es Quique Calvo, fotógrafo y emprendedor. Y hoy voy a conversar con el experto por antonomasia de Chiribiquete, que por cierto fue la persona que lo puso en el mapa ante los ojos del mundo. Bienvenido, Carlos, es un auténtico placer tenerte en este canal. ¿Es cierto que has mirado a los ojos a un jaguar? Sí, digamos que en más de una oportunidad he tenido en Chiribiquete encuentros con jaguares a mucha proximidad. El primero de ellos fue a comienzos de los años 90, que fue sin lugar a dudas el que me puso en el camino de una serie de temas y de aspectos que hoy marcan mi vida. Y el último de estos encuentros fue en el 2017, que fue sin lugar a dudas el más interesante por todo lo que sentí y ocurrió allí. Pero en el primer encuentro estuvimos a 6 metros mirándonos cara a cara. En el segundo no lo vi, pero lo sentí, me golpeó y tuve toda la evidencia que estaba ahí, porque yo estaba metido en una hamaca y me golpeó por debajo de la hamaca con su cabeza y me gruñó un par de veces. Y sentí pues toda la presencia de él, después las huellas alrededor de mi hamaca, en fin. ¿Qué es Chiribiquete? ¿Dónde se encuentra y qué importancia tiene Chiribiquete para Colombia y para el mundo? Como ya te expliqué, Chiribiquete está enclavado en la mitad de la Amazonía colombiana. Es una serranía con una formación muy particular, porque hace parte del escudo de las Guyanas, hace parte de una formación geológica que se denomina formación Roraima, o sea que está totalmente emparentada
o los tepuyes venezolanos donde está el Salto del Ángel. Y este es un tepuy muy particular porque es el más occidental de todo el continente. Tenemos tepuyes en Venezuela, en Brasil, en las Guyanas y en Colombia, pero los de Colombia son los más bajos, pero son los que están más próximos a la cordillera de los Andes, motivo por el cual se constituyen en un enclave biológico, biogeográfico fundamental y tienen unas particularidades muy propias que, entre otras cosas, permitió, con todo su contenido arqueológico, que la UNESCO nos reconociera como un sitio de patrimonio natural y cultural de la humanidad. Y yo creo que son todas estas particularidades tan especiales de Chiribiquete. Entonces, su importancia para Colombia, pues monumental, porque pues es un sitio emblemático desde el punto de vista biogeográfico, biológico, ecosistémico. Es una bisagra entre la Amazonía, los llanos orientales, que son las sabanas naturales, la cordillera de los Andes y toda esta nueva provincia biogeográfica de Colombia que nosotros no teníamos percibida desde ningún punto de vista hasta que Chiribiquete apareció, que es precisamente el escudo de las Guyanas. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de cuál es la riqueza natural de la serranía. ¿Qué especies encontramos ahí? ¿Qué singularidades han sorprendido a los científicos? Estamos en un sitio muy estratégico de conectividad, de confluencia de varias provincias ecológicas, ecosistémicas, y Chiribiquete tiene pues una condición única que hace, digamos, sirve de eje para esa interacción de muchas especies, y lo ha hecho desde mucho tiempo atrás. No olvidemos, como ya lo indiqué también, que Chiribiquete hace parte de la formación más antigua del planeta, hace parte de la formación más antigua del continente suramericano. Estamos hablando de una formación precámbrica, es decir, con más de 2.000 millones de años de antigüedad en su basamento, en su sustrato precámbrico, que aflora en Chiribiquete en algunos segmentos y que le da, entre otras cosas, la oportunidad de haberse convertido poco a poco en una formación geológica y paisajística muy singular. Estas formas, estos relieves tan caprichosos de los tepuyes, que dicho sea de paso, tepuy es un vocablo indígena yecuana de Venezuela, que significa la casa de los dioses. Y eso se aplica de alguna manera para el caso colombiano en Chiribiquete desde todo punto de vista. Claro. Yo creo que especies, todas las que uno se pueda imaginar de la Amazonía, pero al mismo tiempo con muchas especies de los llanos y de las sabanas naturales del norte de Sudamérica, y al mismo tiempo la interacción con muchos especímenes de los Andes. O sea, no hay un sitio tan trascendente e importante. Tenemos especies endémicas en Chiribiquete que incluso están restringidas a un pequeño domo o Inselberg o afloramiento dentro de esa gran meseta alta que tenemos de casi 1.000 metros sobre el nivel del mar. Hay una serie de formaciones, hay oquedades, hay grandes huecos que uno puede apreciar, y que incluso dentro de uno de esos huecos hemos encontrado especies únicas para la ciencia, que no están sino en ese hueco. Entonces, aquello es de locos. Claro, impresionante. ¿Y cómo fue el descubrimiento de Chiribiquete? Y más allá de las descripciones geográficas, a mí me gustaría ahondar un poquito más de qué ideas pasaron por tu cabeza, los sentimientos personales y esas primeras impresiones cuando uno ve algo que se le escapa casi de la propia imaginación. Aquí entre nos, y aprovechando que nadie nos escucha. Por eso, no nos ve nadie, tú tranquilo. Fue uno de los momentos más singulares de mi vida. Yo no me lo esperaba, realmente
el encuentro con Chiribiquete fue algo muy fortuito, totalmente inesperado, insospechado, que abre una puerta. Es decir, es como el encuentro con un Claro. portal que me llevó Y, ca- y- incluso a una primera impresión de que estaba viendo un mundo antidiluvio. Es claro. decir, yo esperaba empezar a ver toda clase de animales y cosas ahí encima, y me sorprendió muchísimo. Nunca, a pesar de en ese momento ser director de Parques Nacionales de Colombia, Nos cuentas un estaba... poquito la historia, ten en cuenta que Sí, aunque no nos ve nadie, sí, ese nadie no sabe la historia. Yo he leído un poquito, pero me sí, encantaría sí. que nos la narraras en tu Sí, propia voz. a eso voy. Quería poner el antecedente que fue muy singular porque eh, yo estaba preparando un viaje, o estaba en medio de un viaje al trapecio amazónico. Es una parte, la porción más septentrional de la Amazonía colombiana que limita ya con Brasil, con Perú, a un parque nacional que se llama Amacayaco, a revisar unas talas y unos incendios que me habían reportado unos días antes. Así que nos fuimos, mi piloto y yo, en un pequeño avión monomotor, Cessna 206 Turbo, que era el avioncito que había en ese momento en la institución que administraba los parques nacionales de Colombia. Y era un viaje muy, muy especial porque a donde íbamos implicaba una autonomía de vuelo larga de ese avión. Entonces teníamos que hacer varias escalas por todo el camino de ida y dejar gasolina en esos sitios para el regreso. Pegando al último punto de abastecimiento, que es San José del Guaviare en ese momento, donde empezaba la frondosidad de la Amazonía colombiana desde ese punto. 15 minutos después de decolar de San José, empezamos a ver una tormenta muy fuerte que se estaba como empezando a formar. En nuestro radar aparecía ya la mancha muy fuerte, pero lo particular es que se nos vino, se nos vino, se nos vino. A medida que nosotros íbamos avanzando, la mancha se iba volviendo cada vez más intensa, y claramente no podíamos ya seguir hacia adelante como estaba previsto por esa ruta. Mi piloto me preguntó, ¿qué hacemos? ¿Nos devolvemos a San José o tratamos de darle un poquito la vuelta a la tormenta? Yo le dije, hagamos el intento de darle la vuelta. Como a una hora ya de vuelo, hora y 15, empecé yo a ver una formación al frente de nuestro avión que yo no conocía, que no sabíamos qué era. Yo miraba en el mapa de cartografía que teníamos en el avión, que usan todos los pilotos para poderse ubicar, y esta formación no aparecía. ¿Y esto qué es? Y empezamos, obviamente, a seguir una ruta para ir a ver qué era eso, aprovechando que no podíamos hacer nada más, y fue apareciendo poco a poco Chiriguete. Entramos exactamente por la confluencia o por el sitio que se forma entre los ríos Ajaju y Macayá, que son el sitio que forma el río Ajaju, un río monumentalmente bello, eh, milenario, y muy difícil de acceder por agua porque está lleno de raudales. Entonces, Chiriquete estaba escondido en medio de todo este cantidad de formaciones, y veíamos nosotros la parte más monumental. Empezamos a dar la primera vuelta sobre este sitio majestuoso. Yo, como te decía, tratando de reconocer en qué momento iban a salir dinosaurios, Me imagino. eh, y viendo un tapete verde enorme de selva inexpugnable, y esta serranía que afloraba de una forma monumental, casi como ver el Salto del Ángel, para mí en ese momento majestuoso.
Y lo más increíble es que apenas dimos la primera vuelta para volver a mirar más detenidamente el sitio, mirando que tuviéramos gasolina para no hacer una locura. Yo miro y la tormenta se empezó a disipar y a disipar y a disipar. Es algo, siempre sentí que nos había empujado, nos había llevado a este sitio y ahí nos había dejado. Y desde ese momento entendí que Chiribiquete era algo más que simplemente una serranía para mí, y me lo ha demostrado en 33 años de investigación que he hecho en este lugar. Muchas gracias por compartir la historia. ¿Y cómo fue la primera exploración terrestre tras ese primer avistamiento, que creo que fue por ahí en el 86? ¿Cómo se organizó? ¿Y cuáles eran las expectativas y los primeros objetivos que se plantearon a la entrada de exploración terrestre? Después de este primer vuelo que hicimos en esa oportunidad del descubrimiento, porque para mí fue algo sin precedentes, empecé a tratar de ir con mucha frecuencia para empezar a elaborar un primer mapa, porque claramente entendí que este sitio había que declararlo y protegerlo Parque Nacional cuanto antes. Nos tomó cerca de 2 años y más de 17 vuelos en avionetas, con un equipo de apoyo que recibí de parte de la patrulla aérea, llevando a mis funcionarios desde el aire, todos tratando de hacer el mapa, porque no existía realmente forma de poder delimitar esta área de la mejor manera posible. No existía en ese momento GPS, no había un mapa con una imagen satelital que le permitiera a uno hacer las cosas maravillosas que hoy se hacen. Entonces todo era muy precario. Y bueno, tomó casi 2 años y pico para tener el mapa y poder estar seguros que ya teníamos un área que declarar para el sistema de parques nacionales, cosa que ocurrió en septiembre de 1989, felizmente, con una superficie de 1.270.000 hectáreas, constituyéndose en el parque nacional más grande en ese momento del país. Y claro, yo lo único que quería era bajarme y poner pies en tierra, pero tenía desde ese momento una gran preocupación, y era cómo hacer las expediciones de tal forma que no quedara registro en ninguna parte de nuestro acceso, de nuestras trayectorias, de poder alertar a nadie sobre un camino para llegar allá. Y esto solo se podía hacer en helicóptero. Entonces, tuve que esperar un poquito, pero llegó el apoyo, en este caso de la cooperación española, precisamente, que nos financió un par de expediciones a comienzos de los 90, y pudimos por primera vez organizar un equipo de investigadores muy robusto, lo mejor de lo mejor del país, con el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, que tenía una larga trayectoria, fueron los mejores expertos, pero al mismo tiempo acabé de completar, digamos, el equipo humano de investigadores con invitados muy especiales. Invité al profesor Thomas van der Hamen, considerado sin lugar a dudas uno de los expertos más importantes en el continente, relacionado precisamente con el Pleistoceno. Yo me imaginaba, con esa cantidad de cosas que había visto desde el aire durante 2 años, que íbamos a encontrar una gran cantidad de evidencia paleontológica, y que nadie mejor que el profesor van der Hamen para ayudarme en eso. También tuvimos al Mono Hernández, el Sabio Hernández, uno de los mejores investigadores de todos los tiempos en biología, que era, digamos, mi profesor en tema de parques nacionales dentro del INDERENA, que era la institución donde trabajábamos ambos, y así una gran cantidad de personas
que finalmente nos permitieron hacer esta primera aproximación a este sitio tan monumental y tan icónico. Desde ese momento y desde esa primera expedición a la zona norte del parque, empecé a entender, como el resto de mis compañeros de las expediciones, que esto teníamos que protegerlo de una forma diferente, y empezó mi preocupación por tratar de manejar todo lo que estábamos empezando a hacer allá y el descubrimiento y la investigación con un perfil muy bajo. No quise llamar la atención. Hubo varias propuestas incluso de grandes cadenas que en ese momento se estaban formando en el mundo sobre canales de naturaleza y de fauna y de flora, y yo no quise porque me parecía que no estábamos en ese momento dispuestos con la capacidad de defender este parque nacional con todo lo que se requería. Entonces preferimos seguir haciendo las investigaciones con mucha prudencia, y solo hasta hace muy poco tiempo, muy recientemente, salió a colación un grupo de publicaciones técnicas con los institutos de investigación científica, y yo tuve la oportunidad de exponer y de publicar toda parte de mi investigación relacionada con la arqueología de Chiribiquete, que ha sido sumamente satisfactorio porque ha sido muy bien acogida y digamos, estamos haciendo una serie de cosas muy interesantes alrededor de esa publicación para proteger el sitio. Personalmente siento muchísima curiosidad por las pinturas rupestres que habéis encontrado allí, y he leído que se han localizado, perdón si me equivoco, pero como 75.000 dibujos, algo que me parece impresionante. Y me gustaría que nos hablaras un poco de esos murales pictóricos, qué nos cuentan esas pinturas y en qué zonas, entendiendo que ese parque es tan grande, una extensión gigantesca, se han localizado pinturas. Bueno, realmente lo que hemos podido adelantar en investigación y en prospección arqueológica, que es en lo que realmente he estado muchos años atendiendo, constituye una muestra muy reducida de todo lo que hay. Pero en lo que hemos hecho en estos años, más o menos dedicado a la parte norte y un poquito a la parte central de la serranía, tan solo, ya van 63 supermurales, megamurales, con una gran cantidad de representaciones pictóricas que, como tú lo has dicho claramente, son mal contadas más de 75.000 pinturas. Si tenemos en consideración desde las más pequeñas, sí, claro, que tienen menos de 1 centímetro, con un detalle y un cuidado impresionante, hasta grandes y majestuosas pinturas que pueden tener 2, 3 metros, incluso hay una de un jaguar que tiene más de 12 metros de largo y varios metros de altura. Y gracias, digamos, a todo ese cuerpo de imágenes que he tenido la oportunidad de procesar a lo largo de todos estos años, es que hemos podido atender, digamos, de la mejor manera posible la reconstrucción de un patrimonio cultural totalmente desconocido. Yo creo que Chiribiquete, desde ese punto de vista, abre también una puerta muy interesante al conocimiento de nuestra propia ancestralidad, de nuestra identidad cultural. Y la investigación pues no ha terminado ni terminará en mucho tiempo, pero por lo menos ya hemos dado unos pasos interesantes que nos permiten ver y caracterizar pues el contenido importantísimo de esta tradición que yo he denominado tradición cultural Chiribiquete, y que sin lugar a dudas tendremos mucho que hablar y decir de ella en los años venideros. ¿Cómo fue ese primer descubrimiento de las primeras pinturas rupestres? ¿Cómo sucedió? Sin querer queriendo también, yo estaba
eh, haciendo una aproximación muy riesgosa y muy dramáticamente peligrosa, pienso ya en este momento. Y es que pretendí llevar un bote Zodiac de estos inflables con un pequeño motor colgado del helicóptero para descolgarnos y poder empezar a explorar uno de los ríos de este sitio que ya mencioné, que es el río Baja. Una operación muy riesgosa porque claramente casi nos matamos en ese tema. Y bueno, finalmente todo terminó bien, pudimos echar el bote en el agua y empezar a navegar por primera vez viendo pues un paisaje monumentalmente bello. Ver uno desde ese río, como nos tocó en aquella oportunidad, animales en las riberas como si no hubieran visto nunca un humano y sin escapar, sin alertarse, sin sentir temor del hombre. Eso yo nunca lo había visto realmente en ninguna parte de Colombia. Y en ese recorrido me llamó mucho la atención un paredón que veía yo allá en un escarpe rocoso de esta parte altísima del Tepuy, y fui identificando en el mapita que habíamos hecho más o menos cuál podría ser el sitio, y finalmente dije, vamos a tener que volver mañana desde el helicóptero a revisar, a mirar y eventualmente abrir un helipuerto muy cercano en algún sitio que nos permita llegar hasta ese lugar. Me fui con 4 personas al día siguiente. No vimos en el helicóptero nada muy sorprendente, pero yo seguía con la inquietud y abrimos un helipuerto. Finalmente nos quedamos ahí y empezamos a abrir una trocha por la selva hasta llegar al paredón y empezamos a escalar. Yo no iba preparado para hacer ascensos, ni rappel, ni escalar roca de ningún punto de vista, pero no sé cómo logramos treparnos, subir más de 200, 300 metros por esa roca, y finalmente yo iba de primeras en esta escalada como un loco de mente, y de pronto llego a una cornisa, a un pequeño corredor de roca, y veo pintura rupestre. 2 grandes jaguares, cada uno medía más de 2 metros, que fue lo que yo tuve oportunidad de ver y reconocer y casi caerme de la impresión de espalda a todo lo que venían detrás. Y fue nuestra primera aproximación y encuentro de un mural en Chiribiquete. Ese sitio tenía aproximadamente unos 3.000 dibujos, desde muy pequeños a muy grandes, y ahí empezó el trabajo de arqueología que no ha parado hasta el momento de hoy. ¿Cuáles son las representaciones más comunes que habéis encontrado en estas pinturas rupestres? ¿Qué representan? Primero, el arte rupestre chiribiquete se caracteriza por algo mágico y monumental, y es que es muy figurativo. Son representaciones muy naturalísticas, por decirlo, de tal forma que te permite reconocer muchos de los dibujos de una forma muy precisa. Segundo, lo que tuvimos oportunidad de ver es que es un arte, está muy integrado con la percepción misma de estos, digamos, estas comunidades que hicieron esta primera forma de representaciones en Colombia, y es precisamente muy alegórico a través de escenas que de alguna manera muestran relatos de tipo ritual, ceremonial, y todo está muy relacionado, por supuesto, con el elemento más fundamental de un modo de vida de estos primeros pobladores nómades
cazadores recolectores y que escogieron a Chiribiquete como un sitio muy emblemático para representar de forma ceremonial y a través de un proceso ritual muy sagrado estas escenas mitológicas que obviamente incluyen representaciones humanas muy numerosas de cazadores y de guerreros, representaciones de escenas de cacería, tanto a animales, a la fauna amazónica como de otros contornos del norte de Sudamérica, y al mismo tiempo una enorme cantidad de representaciones de la flora, de las especies vegetales, que fueron muy sorprendentes. Porque cuando tú ya tienes todo este contexto, todo este conjunto de representaciones que no son sino una forma pictórica del lenguaje, es una forma de lenguaje que en vez de oírse con sonidos como el poder hablar, representa un lenguaje pintado que es igualmente importante y que estas personas nos dejan como un legado mítico de su representación y de su forma de entender en ese momento, que sabemos es muy antiguo, este gran corpus de información. Cada escena y cada mural monumental de Chiribiquete, sin lugar a dudas, es como un gran libro que tú empiezas a deleitarte y a leer y a entender, y te toma mucho tiempo hacerlo, cosa que a Dios gracias he tenido la oportunidad de hacer con calma, con tranquilidad y con mucha, absoluta, digamos, incertidumbre y al mismo tiempo satisfacción de todo lo que se está empezando a descubrir por primera vez para la historia del mundo. Y me estoy dando cuenta, bueno, ya lo sabía, pero escuchándote hablar que eres un apasionado del jaguar y evidentemente ha marcado pues tu vida y tu carrera de algún modo. No sé si sabías que incluso dediqué una serie en este canal, he hablado con expertos sobre jaguar de diferentes partes del mundo y me gustaría que nos hablaras del jaguar en Chiribiquete. Pero la pregunta te la quiero hacer de forma abierta, es decir, ¿me puedes hablar de la presencia emblemática de la especie dentro del parque o me puedes hacer una recolecta de representaciones de esas pinturas murales en la zona haciendo referencia a la especie como algo espiritual? Entonces es una pregunta abierta sobre el jaguar. Sin lugar a dudas, el tener la oportunidad de tener un encuentro con un jaguar por primera vez en mi vida en este sitio y al mismo tiempo haber descubierto las pinturas o el arte rupestre de Chiribiquete, en donde el jaguar, sin lugar a dudas, es una de las representaciones más importantes porque está en todas las escenas que tú te imagines, él está representado y se convierte sin lugar a dudas en el elemento más emblemático del arte rupestre. Y al mismo tiempo saber que este sitio, como lo ha demostrado la investigación, puede ser considerado el sitio con mayor abundancia de jaguares de todo el continente, por unidad de superficie, ya nos pone en un plano muy importante de lo que significa esta representación de este lugar. Hoy por hoy puedo decirte que mi vida cambió a partir de ese primer encuentro con este jaguar, como cambió con este primer encuentro del arte rupestre de Chiribiquete. Esas dos cosas se mezclan de una forma indisoluble y empiezo como un elemento muy personal a pensar de una forma diferente desde la perspectiva de la persona que represento en el campo profesional y laboral, que era director de Parques Nacionales de Colombia,
y desde el punto de vista personal, investigador, que ha dedicado quizás la mayor parte de las noches de su vida a estar estudiando las pinturas de Chiribiquete, porque es el momento en que yo me puedo concentrar, puedo dedicarle, como lo he hecho cada noche, cada madrugada, un buen par de horas a este tema, y así es que ha avanzado mi investigación. Pero tengo todos esos dibujos como una impronta en mi cerebro, y es muy difícil ya sacudirme de este tema. Está improntado y lo veo reflejado en la realidad de una forma muy particular, en todo lo que hago, en todo lo que veo, en todo lo que finalmente resulta mi vida con una gran satisfacción. Hoy vivo en Santa Marta, y desde aquí, desde hace ya cerca de 20 años, hemos logrado atender el tema de la conservación de los jaguares del Caribe colombiano, que están muy amenazados, quizás más amenazados que en ninguna otra parte de nuestro país, y hemos montado un programa muy fuerte, muy robusto de investigación, de seguimiento con las autoridades ambientales, el sistema de parques nacionales, las corporaciones autónomas, en fin, con una gran cantidad de actores y comunidades para ver cómo defendemos esta especie. Entonces, cuando yo ya me encuentro por última vez con el jaguar en Chiribiquete, yo ya le cuento lo que estoy haciendo y él me responde, y él claramente me ha incitado a muchas otras cosas que han permitido seguir avanzando en toda esta percepción que no solamente es de un interés intelectual, académico y científico, sino también que me ha llevado a explorar otras dimensiones de lo que encierra el arte pictórico de Chiribiquete, y en particular el tema felino, con una muy clara, digamos, disposición a entender la dimensión espiritual del chamanismo. El chamanismo en América, y en particular donde está la presencia natural, ecológica de los jaguares, que es desde México hasta Argentina, cada vez más asediados por todo el desarrollo y por toda la transformación de nuestro continente, pero básicamente es el área donde los jaguares viven, subsisten, y que me han permitido empezar a entender esta realidad con el apoyo de sabedores, de grandes conocedores ancestrales y espirituales en toda esta región, desde México hasta Argentina, teniendo la oportunidad de haberme sentado con muchos de estos personajes en comunidades recónditas de todos los paisajes que uno se pueda imaginar asociados al jaguar, y empezando a explorar toda esa dimensión espiritual que es absolutamente... Haciendo una reflexión de tus experiencias, ¿qué representaría el jaguar para todas esas civilizaciones y todas esas muestras de artes? ¿Qué era el jaguar o qué es el jaguar, según tu interpretación? Bueno, yo tanto en la perspectiva arqueológica como en la perspectiva y en el plano etnográfico, antropológico actual, se ve que la dimensión felina es absoluta y total aún, que este animal fue considerado una especie fundamental y transversal dentro del pensamiento aborigen, especialmente en el periodo prehispánico. Toda la arqueología da muestra de ello en la gran mayoría de nuestras culturas, incluso en todas las culturas actuales indígenas donde existe chamanismo, hay presencia efectiva de la dimensión y del poder de este gran animal que fue considerado desde siglos atrás
una especie muy especial, porque entre otras cosas hace parte de las divinidades, de los dioses, de los representantes más importantes enviados por el Padre Sol a inducir, a introducir todos los conceptos, los preceptos del pensamiento y del conocimiento ancestral, y es precisamente el jaguar el que ha empoderado a este gran grupo de sabedores o chamanes que han sido, entre otras cosas, los que han ido avanzando en esta relación espiritual con él, y que lo han convertido en un eje fundamental de la organización cultural de muchos pueblos en América. Bueno, y esta pregunta no la tenía en mi pequeño guión, pero ¿cuál es el estatus actual del jaguar en el Caribe colombiano y cuáles son las acciones de conservación que se están llevando a cabo? Si no te importa que te pregunte, pero como veo que eres buen sabedor. El jaguar en América tiene un estatus de alerta de peligro que en algunos sitios cambia. Digamos, en Argentina está prácticamente al borde de la extinción. Toda el área de superficie que antes cubría el jaguar en ese país ha ido reduciéndose progresivamente. Solo queda ahora en los bosques y en las selvas subtropicales y tropicales del norte de Argentina. Desapareció en Uruguay, está muy amenazado y a punto de desaparecer en Paraguay. En los otros países de Sudamérica, más o menos las poblaciones se mantienen aún en un estatus adecuado, especialmente relacionado con la Amazonía, pero en otros sistemas naturales, como el caso de Colombia, en los Andes, y especialmente en las sabanas y en el Caribe, está ya con un estatus muy crítico de amenaza y de vulnerabilidad. Yo creo que todo ello, lo más crítico en Colombia es el Caribe, como bien lo mencionas tú hace un momento, y lo relaté yo también, y por eso he decidido, con muchos investigadores, avanzar muy rápidamente aquí. Hemos estado no solo estudiando la presencia de estos animales en términos de su abundancia relativa, sino también el estado de de las poblaciones de este animal, muy frágiles, muy vulnerables, ya muy constreñidas solo a algunos parques nacionales. Ya por fuera de los parques es muy difícil, incluso ya dentro de los parques, sus presas fundamentales han ido desapareciendo, y esto pues obviamente pone en eminente riesgo también a esta especie. Estamos aquí tratando de establecer corredores biológicos de conservación de jaguares y de grandes felinos, con grandes dificultades, pero ahí vamos en este empeño, y al mismo tiempo avanzando en trabajar con las poblaciones locales para que, digamos, reduzcan ese nivel de animosidad que es muy perjudicial, porque lo ven como un enemigo fundamental. Y esto lamentablemente viene desde la conquista, viene desde todo el proceso de primero conquista, colonia y después república, en donde, digamos, se satanizó totalmente la figura del jaguar, entre otras cosas por estar muy asociada a este ámbito espiritual que tenían estas comunidades y los chamanes y los guerreros con el jaguar para empoderarse y poder salir y enfrentar una batalla. Ellos fueron, digo, los conquistadores muy hábiles en entender ese nexo, por desgracia, entre los guerreros y el jaguar, y trataron por todos los medios de debilitar ese vínculo, a tal punto que hoy para las comunidades indígenas hablar
del jaguar es un tema muy delicado porque los pone en su historia en un estado de alerta máxima frente a las pretensiones del interlocutor que quiere saber de un jaguar y qué implicaciones puede tener en su vida ese tema tan espinoso y delicado que a muchos indígenas les significó su vida, simplemente por tener una relación estrecha y espiritual con este animal. Y volviendo a las pinturas rupestres, entiendo que se representan escenas o aparecen animales que hoy en día están extintos, como el mastodonte, y me parece que en algún lugar he leído que también había hasta un perezoso gigante. Me encantaría que me hablaras de algunas de esas especies que ya no existen y que han sido representadas en estos murales pictóricos rupestres. Bueno, estamos empezando, digamos, como a entender bien la dimensión de lo que significa el arte rupestre, esta tradición cultural, que no solamente está en Chiribiquete, sino en otras serranías que están localizadas en la Amazonía o en esta interacción entre la selva pluvial tropical y las sabanas naturales en Colombia. Es decir, que estas pinturas no solo están en la Amazonía colombiana y en varias serranías, como la Lindosa, Macarena, Tunaí, sino también en formaciones o afloramientos geológicos a lo largo de todo el río Orinoco, entrando a Venezuela, por supuesto. Y ahí poco a poco hemos empezado a entender en algunos de estos grandes murales hay representaciones de fauna extinta, no nos cabe la menor duda. Primero porque las fechas que tenemos son muy antiguas. En Chiribiquete tenemos fechas cercanas a 20.000 años de antigüedad para presencia humana, lo cual nos pone en un periodo de la historia muy interesante, que es el final del Pleistoceno, momento en el cual se dan las primeras migraciones humanas al continente americano y a esta región, por supuesto, de nuestro continente, a Sudamérica Norte, y encontrar pinturas tan antiguas que pueden ser representaciones de megafauna, cada vez se pone como algo más, digamos, posible, dada la investigación paleontológica que se está empezando también a encontrar, lo mismo que en la arqueológica. Hay en Chiribiquete representaciones para mí muy claras de megafauna, especialmente caballos extintos ya en América, representaciones de otros animales. Tú mencionabas ahorita el perezoso gigante, no lo hemos encontrado en Chiribiquete, pero sí en la serranía de la Lindosa, que está muy cercana, así como Gliptodonte en Chiribiquete, que es el armadillo gigante, y bueno, una gran cantidad de especies que todavía estamos, digamos, evaluando y investigando. En este momento estamos haciendo una investigación muy fuerte de identificación taxonómica de todas las especies de las pinturas de Chiribiquete y de otras partes aledañas, con un gran experto del Instituto de Investigaciones Científicas Alexander von Humboldt, que es Carlos Andrés Lazo, con el que estamos investigando en este momento todo esto y estamos detallando con más precaución y, digamos, detalle todo este muy interesante pasaje que seguramente nos dará también nuevas pistas de la trascendencia de este lugar desde el momento más temprano de poblamiento americano. A mí me gustaría saber quién vive hoy en Chiribiquete y que nos hablaras un poco pues, de esas comunidades aparentemente no contactadas y que nos hagas un poco pues como un resumen de la presencia humana de Chiribiquete en el pasado y lo que sabemos hoy en día de esas posibles comunidades no contactadas. Que nos compartieras un poco lo que se sabe y me quieras compartir, claro. Este es un tema muy importante, además muy apremiante para lo que significa la conservación de este lugar y las responsabilidades que tenemos como país
para defender un patrimonio que además ya no es de Colombia, sino de la humanidad entera. Cuando empezó la investigación de este sitio, pues no teníamos claridad de qué comunidades pudieran existir al interior del parque. Lo único que yo me percaté en un primer momento, cuando empezamos a hacer estas primeras expediciones en los 90, es que la selva era inexpugnable, enormemente extensa, que rodeaba toda la serranía de una forma muy clara y contundente. Y la verdad que me sorprendió mucho por qué se había logrado mantener todo este sitio como un corazón palpitante y viviente de selva, que a diferencia de todo el contorno ya empezaba a ser transformado. Este era como el centro del centro, que estaba en mejor estado, en un estatus de intangibilidad que yo no había visto en otra parte de este continente ni del mundo, en esas extensiones. En los primeros sobrevuelos vimos algunas evidencias desde el aire de posiblemente algunas malocas o áreas que estaban demasiado metidas dentro de la selva como para que uno pudiera entender que estaban conectadas con la población mayoritaria. Y nos llamó poderosamente la atención pues que estas malocas claramente debían hacer parte de grupos que estaban tratando de o no contactarse, o por lo menos que se habían mantenido en un estado de aislamiento muy fuerte y todavía no habían entrado en contacto con la sociedad mayoritaria de la cual hacemos parte. Otro aspecto increíblemente aterrador es que a medida que fueron pasando los años, fui viendo y notando que estas malocas que antes había identificado en el aire ya no existían, y que ya no había malocas, y que las investigaciones que estaba empezando a adelantar un compañero y un colega lamentablemente muerto en un accidente aéreo ahí en la región, haciendo esta investigación de grupos no contactados precisamente, que se llama Roberto Franco, empezó a indagar más por todos los registros que podrían estar vinculados con estas poblaciones no contactadas en nuestro país y en la Amazonía en particular, entre otras las de Chiribiquete. Y se fue procurando un cuerpo de información muy importante que le permitió a él sacar un libro, una publicación que se llama Los Carijona, precisamente, en donde describe y relata pues estos habitantes que estaban, entre otras cosas, en un franco proceso de desaparición cada vez más acentuada, después de que había sido una población muy numerosa, que yo mencioné era la que estaba más o menos alrededor de toda la serranía, en un ámbito eventualmente de aislamiento muy particular, porque ellos no dejaban penetrar a nadie. Y esto lo pudo constatar claramente algunos grupos de conquistadores que pretendieron llegar allí, alertados de que esta serranía posiblemente era el sitio también que se denominaba El Dorado. Y hasta allá trataron de llegar en 2 o 3 oportunidades y fueron repelidos por un grupo de indígenas que parecen ser los Carijona desde aquel entonces. Al paso de los años, estos Carijona empezaron a mostrar en el resto de las poblaciones un carácter muy particular, muy especial, muy aguerridos, muy belicosos, muy beligerantes. El resto de las poblaciones los relacionan a ellos como una sociedad que realmente a la cual temían profundamente.
Y fueron ellos quizás uno de los grupos más impactados por todo el proceso que se empezó a dar a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, asociado a la explotación masiva del caucho natural. Las grandes caucheras que se empezaron a dar en ese momento y que florecieron de una forma muy particular en los años 30, 40 y especialmente 50, ante una demanda cada vez más fuerte de caucho natural y muy particularmente por la Segunda Guerra Mundial, que fue, digamos, la que permitió demandar de forma cada vez más fuerte este recurso natural. Y eso generó una serie de impactos muy fuertes para las poblaciones indígenas que estaban en la Amazonía colombiana. Fueron muy impactadas por este proceso, a tal punto que los llevaron a la esclavitud. Y muchas comunidades incluso desaparecieron, si no permanentemente, por lo menos se refugiaron en los sitios más inaccesibles, entre otros el caso de Chiribiquete. Hoy sabemos precisamente que dentro del parque pueden existir hasta 5 etnias diferentes, pequeños relictos, todos ellos, por lo que yo he visto hasta el momento, ya en una forma de vida totalmente nómade, es decir, que ya no construyen malocas para que no sean detectados desde el aire y que puedan seguir sobreviviendo en lo que queda de esta frondosa selva que es la que los mantiene. Hemos tenido oportunidad en nuestras investigaciones de poder documentar que las pinturas de estos grandes murales de Chiribiquete siguen siendo visitadas, siguen siendo usadas y siguen siendo mantenidas por un grupo o por varios grupos indígenas, los cuales no sabemos a ciencia cierta cuáles son, pero que inferimos son estos grupos no contactados que están dentro del Chiribiquete. Las pinturas del Chiribiquete, por lo que nos dice el resto de las comunidades indígenas alrededor de la serranía y que tienen un contacto permanente con la sociedad mayoritaria, todos ellos relacionan grupos no contactados dentro de esta área del parque y respetan que estén aislados, que no quieran entrar en contacto con nadie. Es más, hoy aseguran que hay que acordonar el área desde algún punto de vista de protección para permitir que estos pueblos se sigan manteniendo así, como lo reconoce hoy la legislación colombiana. Y esto es lo que pone de presente finalmente que tengamos que proteger Chiribiquete de una forma muy especial. Sabemos que estos grupos están ahí, que están usando el sitio, que no quieren ser contactados, y esto pone de presente, como fue claro para mí quizás desde un comienzo, que la investigación científica que se adelanta en este sitio debe ser muy especial, muy atendiendo la vulnerabilidad de estas poblaciones y teniendo todos los cuidados para evitar un contacto con ellas en la medida de lo posible. Hoy sabemos que hay carijonas, posiblemente, urumis y posiblemente algunos otros grupos de descendencia arawak y, por qué no decirlo, también de grupos Nukak, de esta gran familia lingüística Makú, que se manifestaron por primera vez como cultura en contacto en un episodio muy lamentable, llegando cerca de 40 mujeres con sus niños a una población de colonos en las selvas del Guaviare, y ahí la sociedad mayoritaria supo que existían los indígenas Nukak. Fue muy difícil atender todo este primer contacto de esta población y hemos aprendido mucho de lo que significa entrar o que estos pueblos entren en contacto, claro, porque no estamos preparados para atenderlos adecuadamente. ¿Cuál es tu posición en relación al futuro del turismo en Chiribiquete?
Por unos lados, pues una gente me dice, no, pero hay comunidades en las zonas de amortiguamiento que se beneficiarían de la industria del turismo. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, siendo uno de los grandes conocedores de este espacio y las maravillas que guarda, ¿no? Por ¿Cuál es tu supuesto. posición? ¿O qué Bueno, debería saber el mundo en relación ya, a lo que tú opinas sobre el turismo en Chiribiquete? como he tenido oportunidad de relatar acá, hemos sido muy cuidadosos desde el comienzo en tratar de evitar cualquier tipo eh, de acción que induzca a malograr, a deteriorar, a transformar el territorio desde cualquier punto de vista. Toda mi energía la he puesto desde el comienzo en conservar este lugar. Tuve la oportunidad de declarar a Chiriquete como Parque Nacional en el 89. He tenido oportunidad de estar en todo el proceso acompañando al Servicio de Parques Nacionales y al Instituto Colombiano de Antropología, que son las entidades administradoras del patrimonio natural y cultural de Colombia, en poder garantizar cada vez más el tema de la conservación de Chiribiquete. Y tuve la fortuna de estar en los diferentes procesos para ampliar el parque con el consentimiento de la política pública colombiana, fortaleciendo esa política, yendo cada vez más a ampliar la cobertura de todos los bosques y los ecosistemas que estaban asociados a Chiribiquete. En el 2013 logramos ampliar el parque de 1.250.000 hectáreas que teníamos cuando lo declaré a 2.700.000 hectáreas, y en el 2018 lo volvimos a ampliar a 4.280.000 hectáreas. Es decir, estamos frente a un área que se ha ampliado para lograr su protección, lo mismo que todo el proceso de declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Ese es otro, digamos, reconocimiento para darle un poquito más de intensidad a las medidas de conservación. Aún así, es lamentable ver lo que está ocurriendo hoy en día. La Amazonía se nos está desapareciendo, no solo en Colombia, sino en el resto de los países. Las actividades de quema y tala han sido monumentalmente nefastas en los últimos años, y en el caso colombiano es aterrador ver lo que está empezando a ocurrir en los límites del parque, incluso en algunos sectores dentro del Parque Nacional. Desde el punto de vista del uso turístico, del ecoturismo, yo lo que puedo decir es que es una actividad que no es compatible en este momento con el parque y su manejo. El plan de manejo del parque no permite hoy uso público dentro de esta unidad de conservación, y la UNESCO, al reconocer este lugar como Patrimonio de la Humanidad, también estipula que no es conveniente el uso público y adopta, digamos, recomendaciones para que se mantenga este sitio lo más aislado posible, dada la presencia de estas comunidades que pues obviamente hay que proteger y garantizar desde todo punto de vista. Frente, entre otras cosas, a estas amenazas de las que hemos estado empezando a observar y a ver y a explicar en esta sesión. Sin embargo, hemos hecho también un esfuerzo muy grande con las entidades responsables para que haya alternativas de visita a sitios por fuera del parque. Y este es el caso muy particular de la Serranía de la Lindosa, que la consideramos la puerta de entrada a Chiribiquete. Sin embargo, está en la zona amortiguadora del parque. Y tiene la ventaja comparativa, por lo menos, de que es un sitio que está muy próximo a una cabecera de un departamento, de un área ya transformada, que es San José del Guaviare, y que ha sido, de alguna manera u otra, transformada, lamentablemente también en buena medida, en las áreas próximas a esta serranía, que tiene también pinturas rupestres de la misma importancia y magnificencia que las de Chiribiquete,
que tiene la misma composición natural y la misma formación geológica. O sea, allí están reunidos todos los valores excepcionales de Chiribiquete y es un sitio al cual se puede ir, al cual se puede acceder. Hay carreteras muy próximas para ir a ver estos sitios emblemáticos y como tú lo mencionabas ahora, el turismo bien organizado y bien preparado, bien gestionado, es una actividad deseable para acompañar y para beneficiar a las poblaciones campesinas que están allí habitadas. Entonces, nuestra gran tarea será seguir alentando a que este esfuerzo se haga de la mejor forma posible y que el turismo que se realice en esta zona norte del Chiribiquete se haga con toda la responsabilidad posible. Carlos, ¿qué debería saber el mundo sobre el estadio? Entiendo que es un lugar frágil, aislado y donde se han encontrado infinidad o al menos unas cuantas especies endémicas. ¿Qué debería saber el mundo sobre este lugar? El estadio es una formación geológica muy particular que toma su nombre de una oquedad muy fuerte rodeada de una montaña con una forma muy similar a un estadio. Este es uno de los de las cuatro formaciones muy parecidas que hemos tenido oportunidad de encontrar dentro del parque y dentro de la serranía. Estas oquedades, estos grandes huecos que pueden tener 100 metros de diámetro, 100 o 200 metros de profundidad, tienen selva adentro, muchos de ellos son cruzados por ríos abajo y algunos salen por una gran gruta o cueva, sale el río a conectarse con la red de otros arroyos y caños y ríos, como es apenas obvio. Estas oquedades se llama geológicamente o técnicamente sima con S. Y son resultado de desprendimientos geológicos que dan esta forma redondeada por las características propias del material. En este caso son areniscas cristalinas que mantienen una contextura muy fuerte en los alrededores, pero que se desmorona por acción del agua fundamentalmente, logrando esta gran concatividad que, como lo he indicado, tiene una serie de manifestaciones ecológicas muy interesantes porque son mundos perdidos y aislados del resto del contorno. Y como lo relatabas ahora, hemos encontrado en algunas de ellas incluso especies únicas que no han salido de ese lugar y que por el momento no están reportadas en ninguna otra parte. Y eso es algo muy especial de pensar, cómo es posible que exista una especie que solo se encuentra en este hueco y en ninguna otra parte del mundo. Es increíble, pero ocurre y el caso del estadio es uno de esos ejemplos. Pero al mismo tiempo, decirte que dentro del simbolismo y la connotación cosmogónica de los pueblos ancestrales, estos huecos tienen una importancia enorme y hacen parte de ese legado que hemos estado estudiando de una forma muy especial y contundente. Para hacer muy corta la historia y terminar con ello, estas cuatro oquedades son la evidencia en los mitos de origen de muchos pueblos amazónicos en Colombia, especialmente los grupos tucano, de la huella dejada por el bastón del Padre Sol, que toma la decisión de crear el mundo, crear las especies que conocemos, incluidos los humanos,
y decide montarse en su canoa cósmica, que es la Vía Láctea, e ir a buscar con su bastón de mando el sitio a donde dar el origen de las especies. Y va buscando y buscando, como lo relatan los mitos más antiguos, hasta que finalmente encuentra el lugar, que en este caso es la serranía de Chiribiquete. Y en ese primer hueco que abre con su bastón, enterrándolo, se da cuenta que es el sitio apropiado, porque por primera vez en toda su búsqueda, el bastón no proyecta sombra alguna. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno tiene una vara en un sitio que esté exactamente en la línea ecuatorial de la Tierra? No proyecta sombra. Entonces, los mitos dicen que el Padre Sol clava por primera vez en este sitio, en esta serranía, su bastón de mando, y se da cuenta que es el sitio y toma la decisión de eyacular todo su poder seminal en ese hueco, que se convierte en la gran matriz, en la gran vagina de la madre ancestral, y de ahí salen sus primeras creaciones, siendo la primera la luna, que es su hija, otra criatura que es muy importante, porque es el jaguar. Es precisamente el motivo por el cual el jaguar se constituye en el representante del sol en la tierra, el dueño de los animales, y precisamente todos los mitos, ya no solo de los tucanos, sino todos los pueblos que están alrededor de Chiribiquete, lo que mencionan es que Chiribiquete es la maloca del jaguar. Es el sitio donde el Padre Sol le da al jaguar la instrucción de mantener el equilibrio de todas las fuerzas y de todas las especies, incluido el hombre, y como hijo suyo, como hijo solar, es una figura emblemática que empieza a ser preponderante para todas las demás creaciones, teniéndole todas ellas el respeto que se merece como hijo y como deidad para mantener el equilibrio del mundo. Un mundo que está lleno de dualidades, empezando por la realidad que le dieron sus padres, el día y la noche, la oscuridad y la luz, el bien y el mal, y todas las demás realizaciones de la dualidad que tiene como responsabilidad el jaguar mantener en un equilibrio permanente en el mundo. Por eso, todo esto se amarra con tus primeras preguntas de quién es el jaguar y por qué es importante en América neotropical. Wow, estoy aprendiendo mucho, Carlos. Bueno, ya estamos llegando al final, pero siempre hago un juego de las palabras con nuestros invitados. Yo te voy a dar una palabra o una frase corta y me gustaría que lo primero que pase por tu cabeza me des una experiencia, un recuerdo o me hagas una interpretación y me expliques un poco el por qué me respondes de esa forma, ¿vale? Algunas ya medio me lo has respondido, pero vamos a por ello. Si yo te dijera Tepuy. El descubrimiento y el inicio de toda la vida, como lo relatan los mitos, en esta matriz fecunda de la realidad amazónica. Ajiaco. Ajiaco de comer. Como tú me lo quieras responder. Bueno, en Colombia hay un plato magistral que es el ajiaco, que me encanta. Una sopa, y para mí es reencuentro con mi padre. Todos los sábados tomábamos ajiaco con él. Hombres jaguar. Sin lugar a dudas, el eje del pensamiento icónico de la cultura neotropical y particularmente de estos pueblos guerreros que están representados en Chiribiquete.
digamos, sombrero volteado o volteado, no sé exactamente cómo se dice. Sombrero volteado es sin lugar a dudas el ícono más importante de Colombia hoy ante el mundo. Nos reconocen en todas partes por ese sombrero. Y al mismo tiempo, para mí, es un elemento más de la ancestralidad relacionada con Chiribiquete y el Padre Sol. Y me podrías decir por qué, porque si te das cuenta, mis palabras no han sido elegidas al azar, ¿no? Cuando tú tienes un sombrero volteado, lo puedes ver por debajo, lo pones así y claramente ves unos círculos concéntricos y todos los rayos del sol al final, en la forma como está confeccionado el sombrero. Si te das cuenta bien, claro. Y por encima están los 4 niveles en la parte alta del sombrero con iconogramas que están relacionados con elementos ancestrales, con arquetipos que están asociados a las pinturas rupestres de Chiribiquete. Estoy absolutamente seguro, hay un vínculo que se establece desde los primeros artesanos que empiezan a hacer el sombrero volteado, que son los indígenas zenúes, de una región muy particular de Colombia, en el Valle del Cauca y el Magdalena, en donde están los humedales más importantes del país y donde estos indígenas construyeron el sistema hidráulico más importante e interesante. La obra hidráulica más increíble que se haya hecho en América está ahí, y ellos son los responsables y sabían perfectamente del mito ancestral solar y la importancia del jaguar, porque está representado en muchas cosas en esta zona. Pues te cuento que yo siempre viajo con uno de esos sombreros en mi maleta desde hace muchos años y es una de las prendas que me acompañan siempre. Y una última pregunta que, bueno, es más bien un nombre, Gerardo Rachel Dolmatov. Sin lugar a dudas, el arqueólogo y antropólogo más importante de Colombia. Fue uno de los primeros especialistas en formarse en nuestro país y el que abrió una ruta, pero además con una majestuosa, obra científica, literaria, que nos permitió a los colombianos entender la importancia del mundo indígena, del mundo prehispánico y de lo que significan nuestros pueblos indígenas actuales. Prácticamente al final, ¿me podrías dar 3 consejos dirigidos a la gente joven que sueñan con ser antropólogos y vivir de ello? ¿Qué les dirías? Bueno. Pregunta fácil, ¿no? Yo creo que los sueños nos están permitidos a todos. Allí es donde hacemos viva nuestra más importante y anhelada realidad. Pero la forma de materializar estos sueños es a través de un propósito, y ese propósito lo forjamos todos. Ese propósito se diluye muchas veces en los sueños, se diluye muchas veces en los acontecimientos cotidianos y diarios, pero está en nosotros poder amalgamar suficientemente bien esos sueños como un propósito real y poderlo proyectar en nuestras acciones para hacer de ello una realidad, cosa que me ha ocurrido a mí a lo largo de todas las facetas de mi vida, convirtiéndome en lo que soy, teniendo la oportunidad y el privilegio de haber podido realizar estos propósitos y estos sueños hasta el día de hoy, y sigo haciéndolo y proyectándolo. Y creo que en buena medida y en buena parte se lo debo a mi carrera, a la antropología. Estando muy pequeño, bueno, en mi adolescencia, mejor aún, tuve oportunidad de leer una revista que existía en ese momento, que ya desapareció.
selecciones de Freyberg, creo que se llamaban, y un artículo muy interesante me alertó de que la NASA, cuando empezó su programa Apolo, puso en esa primera computadora que armaron para montar semejante proyecto, metieron todas las carreras, todas las profesiones, para poder determinar quién debía dirigir el proyecto Apolo 11. Y lo más curioso, me causó mucho impacto, es que el perfil seleccionado era arqueólogo. Y ahí pasó a otra faceta mucho más contundente e interesante, y es que por esas mismas fechas anteriores empecé a recapitular sobre un viaje que tuve muy pequeño a un parque arqueológico y vi por primera vez los arqueólogos en acción, y me fascinó. Y bueno, gracias a esas dos cosas me di cuenta que yo estaba más dispuesto, por razones que aún desconozco, a tomar esta responsabilidad de ser un profesional en el campo de la arqueología, que en Colombia es imprescindible se haga en el contexto de la antropología. O sea, la arqueología es una especialidad de la antropología. Y a Dios gracias es así, porque es lo que permite de una disciplina muy técnica darle todo la proyección, la interpretación con un sentido antropológico. Que la arqueología sin la antropología, a mi juicio, no tiene ningún sentido en un país como el mío, en donde tú puedes, como es el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde yo vivo en este momento, poder proyectar la arqueología en la vida cotidiana y diaria de esos pueblos milenarios que siguen viviendo ahí. Y ahí tú no tienes sino un continuum histórico que se sigue manifestando una y otra vez, con sentido crítico para el arqueólogo, con sentido crítico para el etnólogo, con sentido crítico para todas las demás disciplinas. Y por último, creo que a pesar de que mi vida ha estado mucho más dedicada a otra profesión que es la ecología y el ambientalismo, no hubiera podido hacer nada de los cargos que he tenido que desempeñar en mi vida y que han sido casi todos en el sector ambiental, sin haber tenido cada día por presente la importancia que tiene en mi formación, en mi forma de entender la realidad, el sentido práctico que me dio la antropología y la arqueología. Pues, y ya llegando casi al final, la pregunta más importante de esta entrevista: ¿cuándo vas a llevarme a una de esas expediciones? Bueno, eso claramente, ojalá sea factible algún día. Es broma, Carlos. Yo mismo... Me encantaría, pero es una pregunta de broma. Yo mismo sigo anhelante de cuándo va a ser ese otro momento en que voy a poder volver a Chiribiquete. Desde el 2017 no he vuelto. Para mí ha sido mucho tiempo, pero sé que incluso todo lo que se ha interpuesto para que yo pueda volver allá no es gratuito. Este sitio siempre me ha demostrado en qué momento debo ir y en qué momento no debo ir. Y sé claramente que este momento no es factible porque no me lo han permitido. Todo lo que se ha interpuesto para que yo pueda volver allá no es gratuito. Este sitio siempre me ha demostrado en qué momento debo ir y en qué momento no debo ir. Y sé claramente que este momento no es factible porque no me lo han permitido. Y ahora sí, para terminar, tenemos una tradición. Yo siempre cierro todos mis vídeos invitándole a la audiencia que nunca dejen de soñar. Entonces me gustaría que tomaras estas palabras que yo uso de cierre, las incorpores con tu experiencia de vida
e invites a nuestra audiencia a que nunca dejen de soñar. ¿Qué les dirías a quienes nos vean? Que ya hemos dicho al principio que casi nadie nos va a ver, o sea que no te preocupes. ¿Cuál sería ese mensaje invitando a nunca dejar de soñar? Claramente, desde mi perspectiva, este es el aliento que nos permite sacarle el gusto a la vida, los sueños. Tener ese propósito en nuestros sueños para realizar tus cosas, para mí es fundamental. Hay dos formas de entender la vida y la realidad en el mundo. Aquellos que entendemos que las cosas no son gratuitas y no suceden por casuística, y aquellos que creemos que todo lo que sucede no está definido por el azar. Escoge tú qué tipo de vida quieres y realiza tus sueños conforme a esa realidad. Bueno, quiero darte las gracias por haberme permitido hacer esta entrevista. Yo sabía que iba a aprender muchísimo y de hecho ha sido así, y espero que todas esas personas que nos han visto o que nos van a ver pues también aprendan un poquito de tu manera de ver la vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Kiki.